Padre, te alabamos y te damos gracias por este día hermoso. Gracias, Señor, porque ahora abrimos una vez más tu palabra y pedimos tu bendición, Señor, al compartir de ella lo que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, el tema en esta mañana, y tiene que ver también con la mesa que nos recuerda el sacrificio del Señor, es crucificados con Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos con Él. No fueron únicamente los pecados que hemos cometido los que fueron clavados allí en la cruz, sino que fue también nuestra propia vida, nuestro propio ser crucificado con el Señor. Y podemos leer allí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otra versión dice: lo que éramos antes fue crucificado en esa cruz. ¿Para qué? Para que el poder de la vieja naturaleza pecaminosa no nos dominara y no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, cuando Jesús murió, la palabra nos enseña que nosotros morimos con Él en esa cruz. Ahora, cuando alguien escucha o lee lo que la Biblia enseña, que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, se puede preguntar entonces: ¿para qué esforzarme para no pecar? Si Él ya perdonó todos mis pecados. Y es una buena pregunta. Pero Dios nunca tuvo la intención de que nosotros nos preocupáramos por si vamos a pecar o no. Cuando Pablo trató este mismo asunto, él dio a entender que es un sinsentido pensar que una persona que había muerto ya al pecado pudiera seguir viviendo en él. Y él no dijo esto es peligroso, no dijo mejor esfuércense para no caer en el pecado. Ahí leemos en Romanos capítulo 6, versículo 2, lo que el apóstol Pablo dijo. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque Pablo está diciendo: es imposible que alguien que ya ha muerto a los pecados continúe viviendo en él. Ahora, esto fue posible por la gracia de Dios. Esto fue posible por la gracia de Dios, ese favor inmerecido que el Señor ha hecho a la humanidad. Él no nos da lo que nosotros merecemos, que es el castigo y la condenación eterna, sino que nos da lo que no merecemos, que es la salvación y la posibilidad de tener una eternidad con Él. Ahora, la gracia de Dios tiene dos dimensiones. Una, la que estamos mencionando, que Él perdonó todos nuestros pecados. Y qué gran noticia es esa, saber que toda falta que haya cometido, toda transgresión, todo pecado, utilizando bien la palabra, que he cometido, el Señor la ha perdonado. Y la otra la encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. 36, sí, capítulo 36, versículo 26. ¿Lo van encontrando? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Acá vemos
Sabemos que el profeta Ezequiel estuvo allí en el cautiverio y vio el pecado del pueblo, vio el pecado de su pueblo, vio la condición en la cual el pueblo se encontraba, vio ese corazón duro, ese corazón de piedra. Y el Señor le está hablando y le está diciendo: yo les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Y ahí está diciendo el Señor que Él en la gracia, Él cuando nos perdonó todos nuestros pecados, quitó de nosotros ese corazón duro, quitó de nosotros ese corazón que estaba contaminado con un montón de cosas que ofendían a su santidad. Y dice que nos puso un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que pueda buscarlo a Él, que pueda sentir la necesidad de Dios. Y no solo eso, sino que dice que voy a colocar dentro de ustedes mi espíritu. Y es a través del Espíritu Santo entonces que nosotros ahora podemos andar en el camino de Dios. Podemos obedecer los estatutos de Dios y guardar los preceptos y sus enseñanzas, y luego ponerlos por obra. Estuvimos viendo algo de esto el jueves en la reunión de oración. Oír, aprender, poner en práctica la palabra de Dios. Y acá el Señor está diciéndole al profeta lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ha quitado ese corazón duro. Quizás tuviste en el pasado un corazón duro, un corazón, como muchas veces decimos, contaminado por todas aquellas cosas que tanto daño nos han hecho en la vida. Y el Señor te ha colocado un corazón nuevo, te ha colocado un corazón que puede buscarle a Él, que puede sentir la necesidad de buscar al Señor. Y no solo eso, sino que ha colocado en tu vida el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que el día que creímos y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, vino a morar en nosotros, vino a tener su habitación en la vida de cada uno de nosotros. Y quizás Jesús tenía esto en mente cuando habló con Nicodemo, y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puedo hacer para tener vida eterna? Y él que le dijo: tenés que nacer de nuevo, tenés que tener un corazón nuevo, tenés que volver a nacer. Pablo en 2 Corintios, quizás tomando la misma idea, dice de modo, 2 Corintios 5:17, lo citamos: de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. El corazón de piedra queda atrás, ahora es una criatura nueva, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que ese corazón de piedra hacía pasó, ahora todo es hecho nuevo. Ahora, esto es posible por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para vivir esta vida santa. Él pone en nosotros el deseo de agradar a Dios, porque por nuestro propio esfuerzo sería imposible. Sería imposible. Quizás puede venir un arranque de decir: bueno, yo quiero hacer las cosas bien. Pero si no hay nada superior sobre nosotros, enseguida nuestra carne es la que se desvía y sigue haciendo lo que quiere. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder agradar a Dios, para poder desear la presencia del Señor en nuestras vidas. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, leemos en Gálatas 5:22 y 23, recibimos también el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos el fruto del Espíritu Santo, tenemos allí toda la plenitud del Espíritu Santo viviendo en nuestro ser. Ahí podemos leer en Gálatas 5:22. Que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que prohíba todas estas cosas que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo está morando, cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida, su fruto se hace evidente en nuestro ser. Y cuando estamos viviendo con el fruto del Espíritu Santo en nuestro ser, no necesitamos ninguna ley que nos diga: tenés que hacer esto,
hace innecesaria esa ley, porque vamos obedeciendo a la voz del Espíritu y vamos haciendo entonces lo que el Señor nos pide que hagamos en su palabra. Él el que nos ayuda en cada instancia. El apóstol Pablo, hablando sobre el mismo tema, en Romanos 13, salteamos algún versículo allá atrás, Romanos 13, versículo 9 y 10, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos, dice, se resumen en esto, en amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Entonces, en el cumplimiento de ese amor al prójimo, vemos ahí cómo el Espíritu Santo va produciendo en nuestra vida esa nueva criatura, esa nueva persona, esa nueva forma de ser, que va a hacer que seamos de bendición para los demás. Es el fruto del Espíritu Santo el que nos mueve a hacer aquellas cosas que muchas veces la ley nos obligaba a hacer, pero que ahora la hacemos de corazón, porque es el Espíritu Santo que nos dice: vos estás agradando a Dios, vos estás sirviendo a Dios, y es ese fruto entonces que se manifiesta en nuestro ser. Pero también, como hemos mencionado antes, dice que tenemos el perdón, y el perdón de todos nuestros pecados lo proporciona la sangre de Jesús. Lo que hoy estamos recordando a través de esta mesa. Todos sabéis, alguna vez hemos visto en televisión un circo, ¿no? O alguna vez hemos ido a algún circo. Y vieron a los trapecistas cuando comienzan a balancearse y comienzan a arrojarse primero hacia la otra baranda uno solo, y después son dos y a veces tres. Y uno los ve allí y dice: bueno, qué peligro si uno de ellos se cae. Qué tremendo sería. ¿Qué ocurriría? Y dice que alguien alguna vez le preguntó a uno de los trapecistas que si no tenían temor de caerse alguna vez. Lo felicitó porque dice: yo veo que ustedes nunca se caen. Y él le contestó: no, sí, nos caemos, pero cuando nos caemos, dice, nos levantamos rápidamente. Entonces el público piensa que fue parte de la actuación. Ahora, aprender a caerse y aprender a levantarse. Ellos tienen la red ahí debajo, esa red que les da la confianza de que si se caen pueden volver a levantarse. Si no tuvieran la red, sí que estarían preocupados arriba y sí que se caerían y posiblemente se matarían. Ahora, nosotros tenemos que ser como esos trapecistas en nuestra vida espiritual. Si nos movemos, que tenemos que ser un espectáculo para el mundo en el cual vivimos, que puedan vernos, y que si de pronto nos caemos, nos vamos a levantar, porque también tenemos la red, que es la gracia de Dios, que cuando está el deseo genuino en nuestro ser de querer caminar en las cosas de Dios, rápidamente Él nos levanta, rápidamente Él nos devuelve a la comunión con Él. Dios nos ha dado ese corazón nuevo y nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos entonces como ese trapecista en la barra, pero siempre dispuestos a que si nos caemos, porque podemos caernos, saber que tenemos que estar preparados para levantarnos, porque el Señor nos toma de su mano para volvernos a la comunión. Tenemos que estar de tal manera caminando la vida cristiana que aquellos que viven a nuestro alrededor puedan decir: miren cómo se aman esa gente, no se critican, no sale uno de allí hablando mal del otro, son los mejores vecinos que tengo en el barrio, nadie tiene queja contra ellos, en el trabajo se cuenta que son los mejores. Es allí, en esa calidad de vida, donde vamos a estar evidenciando que el Espíritu Santo realmente está haciendo esa obra en nuestro ser. Por supuesto que todavía no somos perfectos,
pero cuando vivimos en el Espíritu Santo podemos recuperarnos rápidamente. Y la gente no va a ver nuestras imperfecciones, sino que va a ver a Cristo viviendo en nosotros. Y aunque caigamos 1000 veces nos vamos a poder levantar, porque allí está la red, la gracia de Dios, que nuevamente nos levantará, que nuevamente nos pondrá en el camino correcto. Tenemos que desear vivir en esa santidad. Si nos toca caer, levantarnos nuevamente, apoyados en la gracia del Señor. Ahora esto lo hace el Espíritu Santo. Sí. Así es. Podemos tropezar. Hay otro pasaje también que dice que cree que está muy fuerte, que se tenga cuidado de no caerse, porque a veces por creernos que estamos muy fuertes decimos, bueno, yo me llevo el mundo por delante y me olvido de lo que tengo que hacer cada día, que es leer la Biblia, que es orar, que es congregarme. Entonces yo digo, yo estoy fuerte, ya leí, ya me congregué, ya memoricé versículos, con eso me mantengo. Pero no basta. El que cree que está fuerte tiene que redoblar el esfuerzo, leer más, orar más, congregarse más, para no perder esa fortaleza espiritual. Entonces, esto, como decimos, lo hace el Espíritu Santo cuando realmente estamos entregados a Dios, cuando realmente le decimos, Señor, yo quiero que vos obres a través mío, a través de tu Espíritu Santo. Porque si lo queremos hacer en nuestros propios esfuerzos, es imposible. Es imposible tener una vida santa basándonos en lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, entonces la vida santa fluye sola. Por eso Pablo dice, es imposible que alguien que ya murió vuelva a vivir en el pecado, porque ya hemos muerto. Ahora vivimos para Dios. Si vivimos para Dios, vamos haciendo las cosas que Dios nos dice, y todo aquello que no tenemos que hacerlo, no lo vamos a hacer, ni vamos a estar diciendo, uy, ¿cómo hago para no hacerlo? Porque estoy haciendo lo que Dios quiere, entonces lo otro ya queda a un costado. Ahora, qué grande que es el amor de Dios, ¿no? Nos perdonó todas nuestras transgresiones, nos proveyó esa red que es su gracia, a fin de que podamos vivir la vida cristiana relajado, no pensando me voy a caer, sino pensando cómo voy a obedecer a Dios. Tenemos que cambiar el enfoque, dejar de pensar cómo no caer, comenzar a pensar cómo agrado mejor a Dios en el día de hoy. Y como estoy haciendo lo bueno, lo otro no lo voy a hacer, porque estoy agradando al Señor. Qué maravilloso que es el amor de nuestro Dios. Ahora, él acá también ponía como condición el amor, el amarnos unos a otros. Dice, amar a tu hermano como a vos mismo. Ahora, ¿estamos dispuestos a amar al hermano de esa manera o le sacamos la red? Y dejamos que se golpee la cabeza. El Señor puso la red para todos. A veces nosotros se la queremos sacar. Y si se cae le decimos chao y lo marginamos para siempre. El Señor no hizo eso con nosotros, ni tampoco quiere que nosotros lo hagamos con los demás. El Señor fue hasta lo más profundo para poder hacer esto en nuestra vida. Lo hizo pensando en tu vida y pensando en mi vida, y fue hasta la raíz del problema que somos cada uno de nosotros. Es por eso que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, no solo fueron nuestros pecados clavados ahí,
Pablo dice, juntamente con Cristo yo fui crucificado. Ahora, en Colosenses podemos ver que el Señor ha hecho algo más por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Colosenses 2, 13 y 14. Vamos a leer ahora, que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Haciendo qué? Perdonándoos todos los pecados. ¿Qué más hizo? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? De acuerdo a este versículo, perdonó nuestros pecados, pero había cosas escritas de nosotros. Había un acta, dice. En ese acta, dice, estaban todas las cosas que nosotros habíamos cometido. Y el Señor, ¿qué hizo? Dice, tomó esas actas y las clavó en la cruz. Qué hermoso, ¿no? No hay acusación. Él la clavó en la cruz. Allí en Apocalipsis, no lo vamos a leer, 20:12, dice que se van a abrir los libros en un momento. Y dice que cada uno va a ser juzgado por las cosas que están escritas en esos libros. Imaginemos nuestro expediente. ¿Qué cosas estarán escritas de nuestra vida? ¿Cuántas cosas habremos transgredido en la vida cristiana? Y en ese expediente podemos imaginar entonces, y no vamos a decir el nombre de nadie, vamos a decir un fulano, que transgredió 1000 veces el primer mandamiento, 4500 el segundo, y al final de toda su acta, el veredicto que dice, tiene que ir directo al infierno. Pero para los que hemos muerto con Cristo, para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él tomó ese expediente que antes nos hubiera llevado a la condenación eterna, y dice la palabra, los clavó en la cruz. Él tomó esos expedientes y en ellos los selló con su sangre, diciendo, saldado, está pagado. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que Él pronunció la palabra consumado es, y esa palabra significa todo está hecho, todo está hecho. Cuando Él estampó en nuestra vida su sello, ha dicho, todo está hecho en su vida, está perdonado, no hay nada en Él que vaya a ser leído, porque sus pecados fueron perdonados al precio de mi sangre. Entonces, si hemos muerto con Cristo, está cancelada nuestra deuda. No hay nada escrito que pueda acusarnos. Ahora, Él quitó ese expediente, y si alguien quiere buscar ese expediente, no lo va a encontrar, porque va a tener que pasar sobre Jesús, porque Jesús ya lo quitó de allí. Y el día de mañana, cuando el Señor piense en el cielo y diga, bueno, voy a buscar el expediente y volvamos a decir el de fulano, voy a decir, pero no está acá, no va a estar, porque ya fue perdonado por Jesús. Pero sí va a encontrar el de muchos otros que no murieron con Cristo, que no reconocieron a Cristo, y a ellos sí va a tener que poner ese sello final, al infierno directo, separado de la presencia del Señor. Qué hermoso es el amor de nuestro Dios, que quitó tu expediente, quitó mi expediente, y ahora podemos vivir una vida transparente, libres delante de Él. Ahora el diablo, como sabemos, es astuto, y él al mismo Señor Jesús
quiso incitarlo al mal. El Señor Jesús lo rechazó con la palabra. Pero puede ser que el diablo, antes de que el Señor quitara tu expediente, hizo fotocopias por ahí que no son válidas, pero que son las que usa para venir y acusarte, para venir y decirte: mirá lo que hiciste, mirá cómo te estás comportando. Y con todo eso Él quiere, aunque sea en lo más profundo de tu mente, sembrar una duda de que Dios no te acepta. Y es por eso que muchas veces cristianos que no están muy afirmados en la fe viven con culpa, viven con temor, viven allí agazapados porque no se sienten aceptados por el Señor. Aún muchos vienen y piden a otro que ore por un familiar, por su hijo, y le preguntan: ¿por qué no oras vos? Y porque seguramente a vos te va a escuchar más. Y en el fondo lo que está diciendo: no me siento aceptado por el Señor, porque todos podemos orar y el Señor nos va a escuchar a todos de igual manera. Y el diablo va a utilizar partes de ese expediente, porque todo no lo debes saber, pero lo va a traer a tu mente para sembrarte la duda. Pero en esta mañana nosotros estamos reconociendo y dándole toda la gloria a nuestro Dios, que Jesús, lo que estamos recordando hoy, fue a la cruz, murió por nosotros, clavó en esa cruz el acta de decretos que nos era contraria y la quitó de en medio. Y en el cielo no está, porque en el cielo no hay basura. En la presencia de Dios no está, ya no cuenta. Para Dios, a través de Jesús, somos nueva criatura, somos personas santas delante de Él. Ahora, esto es una verdad profunda de la palabra de Dios: hemos sido perdonados. No te tenés que sentir culpable por lo que haya pasado si Dios ya te perdonó. Y cantamos sobre el perdón de Dios. Hoy hemos cantado de lo que Él consiguió en la cruz por nosotros. Pero muchas veces vivimos como si tuviésemos todavía la duda de que no hemos sido perdonados. No hemos aceptado todavía que somos aceptados delante del Señor Jesucristo. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha librado. El Señor nos ha dado una nueva vida. Y el Señor, de la misma manera que Él nos ha perdonado, en la palabra, allí en Mateo 6:9, nos dice que nosotros debemos perdonar a los demás. En el Padre Nuestro dice: perdona nuestras deudas, como así nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y en Mateo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto equivale a 490 veces en un día corriente. Equivale a decir una vez cada 1 minuto y medio. El Señor dice: así como yo te perdoné a vos, vos tenés que perdonar a tu hermano. Así que si tenés queja contra alguno, el Señor dice que por lo menos cada minuto y medio tenés que perdonar. Es imposible que no perdonemos a nuestro hermano. Tenemos que aceptar a nuestro hermano, no por su comportamiento, por las cosas que haga, no por su doctrina, sino debido a que la sangre de Jesús lo hizo acepto a Él delante de Él. Le perdonó todos sus pecados en la cruz. Es por eso que la unidad de la iglesia está garantizada por la cruz de Cristo. Porque en Él, como fuimos perdonados, debemos perdonar a los demás. Porque en Él, cuando vivimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, su fruto va a ser manifestado en nuestra forma de vivir. Entonces es imposible la desunión en la iglesia si realmente estamos buscando hacer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Es por eso que cuando criticamos a alguien,
estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo lo que no debemos. Buen ejercicio cuando tenemos alguna queja contra algún hermano o hay algo que nos molesta. Leer la palabra y no leerla aplicándolo a nosotros, sino leerla aplicándola a nuestro hermano. Podemos buscar ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Seguramente que cada vez que leíste este pasaje lo hiciste pensando en tu propia persona. Pero ahora hacelo pensando en aquella persona que quizás tenés alguna diferencia, en aquella persona que quizás no te llevas tan bien. Yo acá le voy a poner el nombre Martín, así no ponemos ningún nombre de la congregación. Y comenzando en el versículo 3, en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que bendijo. Yo puse a Martín, vos podés poner allí a la persona con la cual quizás no tenés un buen acercamiento, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según le escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de él, y en amor, habiéndole predestinado para ser adoptado hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo acepto a Martín en el amado, en quien tiene redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con él. Ahora, cuando nosotros leemos así y la aplicamos a la otra persona, nos damos cuenta cuán importante es esa persona para Dios, porque todo eso el Señor lo hizo para él, como lo hizo para vos. Pero eso nos va a ayudar a estimar, a perdonar y aceptar y amar con el amor que el Señor ha puesto en nuestra vida a los demás. Entonces, ¿por qué es que muchas veces no podemos tolerar al otro? Es porque amamos con el amor del mundo, ese amor que hoy perdona y mañana echa en cara. El Señor nos dice que tenemos que amar con su amor. Y una vez que hemos conocido por experiencia en profundidad el amor de Dios hacia nuestra propia vida, entonces vamos a poder amar en esa calidad de amor a todos aquellos que quizás hoy tengamos alguna diferencia. Y no vamos a tener que luchar, como decíamos antes, porque no es que me voy a esforzar para hacer eso, sino yo me voy a esforzar por hacer lo que Dios quiere que yo haga, amarlo y agradarle a Él. Cuando estoy haciendo eso, todo lo demás se hace mucho más sencillo. Ahora, todo esto es posible cuando creemos que nuestro pasado y nuestro pecado ha sido perdonado y saldado en la cruz del Señor Jesucristo, que en ella hemos muerto nosotros con el Señor Jesús, y que lo que ahora vivimos lo hacemos en el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Luego entonces vamos a poder amar y vamos a poder perdonar como Cristo nos pide que lo hagamos. Y la mesa de hoy nos recuerda el amor de nuestro Dios, nos recuerda ese amor que estuvo dispuesto a derramar su sangre para que con esa sangre entonces poder sellar nuestro expediente, clavarlo en la cruz y hoy nosotros poder tener libertad, tener conciencia limpia, no una conciencia que nos acusa, y poder estar delante de Dios seguros de que tenemos comunión con Él, de que tenemos participación en su reino, de que tenemos participación en el cuerpo de su iglesia. A veces puede ser que no nos sentimos de esa manera, pero es algo tuyo, porque Dios ya lo hizo. No hay otra cosa que Él pueda hacer más que escuchar tu oración, diciéndole: perdóname Dios si te he ofendido, ayúdame Señor si no estoy creyendo lo que la palabra dice, que he sido perdonado y que ya me has aceptado. Lo tenés que hacer, porque Él ya lo ha hecho, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su amor, por este amor sin límites que lo llevó a la cruz para perdonar nuestros pecados, para librarnos de toda conciencia acusadora, para darnos la seguridad de que no hay nada en contra nuestro en el cielo, porque Él ya pagó
para que a través de ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones, como dice la palabra, nosotros también podamos amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, viéndolo como Él los ve. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados.